Y la circulación de compuestos en el medio marino implica que los compuestos entren al medio, implica que hay una serie de procesos de transformación y transporte y que los compuestos también pueden salir. Cuando hablamos de entrada al medio, no tiene por qué significar una llegada de un sitio externo, sino que los compuestos se encuentren en una forma movilizable. Y por movilizable es que estén en una forma en que pueden ser utilizados por organismos, pueden ser transformados químicamente o pueden ser transportados. Es decir, están disponibles para procesos de transformación y transporte. Diríamos que están activos en el sistema para circular. La transformación y transporte de compuestos implica una serie de procesos químicos y biológicos que hemos visto en los ciclos biogeoquímicos y una serie de procesos físicos que influyen sobre todo en la distribución de los distintos compuestos en sus distintas formas. Y la salida, igual que la entrada, no tiene por qué implicar una salida a nivel espacial como podemos concebirlo en general, sino significa que los compuestos pasan a una manera o a una forma por el lugar en el que estén, por la forma química en la que estén, etc., en la que ya no son utilizables, transportables o transformables en este sistema. Por ejemplo, cuando se depositan sedimentos en las zonas abisales del océano y no hay ningún proceso físico que los remueva y quedan ahí depositados y pasan a formar parte de la roca sedimentaria, etc., y no son movilizados por periodos muy largos si lo miramos desde una perspectiva humana. Entonces, como les mencioné, en esta presentación hablaremos de esta entrada de compuestos al medio marino, ¿no? Y esta entrada puede provenir de fuentes externas o de fuentes internas que provoquen, ¿no?, que den lugar a que estos compuestos puedan circular, ser transportados o ser transformados, o ambas cosas, ¿no?, ser transportados y transformados. Las fuentes externas implican este intercambio de componentes con otros sistemas, ¿no? Y pueden ser, sobre todo, las fuentes externas son atmosféricas o de la corteza del planeta, que puede ser la corteza continental y la corteza oceánica. De estas fuentes externas a nivel global, no en sitios puntuales y siempre, sino si viéramos a escala general en el mundo, las más importantes son los aportes continentales, de la corteza continental. Y estos influyen sobre todo en la zona costera, que es la interfaz de intercambio entre continente y océano. Las fuentes internas son las que se generan dentro de la propia cuenca, ¿no? Básicamente, como consecuencia directa o indirecta de la producción primaria biológica u otros factores locales que provoquen cambios que vuelvan a que transformen los compuestos a una manera que pueda ser utilizada, transformada o transportada. Una de las fuentes externas de compuestos decíamos que es la atmósfera, y como ustedes saben, el intercambio de compuestos con la atmósfera, por un lado, puede ser por diferencias de presión parcial de gases. Esto no lo vamos a abordar, ya lo conocen, ya lo habrán visto en algunas asignaturas tal vez de química, y ya se explicó un poco en materiales previos, ¿no? Pero puede haber un intercambio
por difusión, ¿no?, de la atmósfera al océano o del océano a la atmósfera por diferencias de presión parcial de los distintos gases. Otra forma o otra manera en que la atmósfera puede aportar nutrientes al medio marino es a través de transporte eólico, es decir, de transporte por el viento, en que se transportan partículas y gases que eventualmente, ya sea cuando son gases por esta difusión o cuando son partículas por gravedad, pueden caer al mar. Y otra forma es a través de la precipitación. Entonces podemos hablar de deposiciones secas, que serían las que se dan por este transporte eólico, y deposiciones húmedas, que son las que se dan por precipitación. Y en la precipitación, como les mencionaba cuando les hablé del ciclo hidrológico, hay compuestos que pueden estar disueltos en el agua y por precipitación, ya sea durante la lluvia, niebla, nieve, ¿no?, pueden llegar al medio marino. Este tipo de aporte no es muy significativo a nivel global, pero eventualmente en casos particulares puede ser importante. Otra fuente de compuestos al medio marino desde otro sistema, otra fuente externa, es la corteza continental, es decir, todo lo que entra desde los continentes. Y como les decía, estos son los aportes más significativos a nivel global, y sobre todo porque inciden en el sistema costero, que es con el que el humano interactúa de forma más directa. El transporte desde los continentes es un transporte horizontal en el espacio geográfico y se puede denominar un flujo horizontal o flujo advectivo. Flujo advectivo es cuando es en la horizontal, no en la vertical o profundidad. La mayoría de compuestos o elementos que se transportan desde los continentes son producto de la erosión continental y de la meteorización de las rocas, ¿no?, de erosión y meteorización de materiales continentales, ya sea por procesos químicos o por procesos físicos. Estos materiales son transportados a los océanos por lo que serían ríos, aguas subterráneas, y en zonas polares por los glaciares. Como saben, existe lo que es el transporte superficial, que se da básicamente por escorrentía, y en la imagen lo que vemos son dos ríos que están descargando material al mar. Este material puede estar disuelto o no en el agua, ¿no? En la imagen superior lo que vemos es la descarga del río Congo. Y es que, por ejemplo, si así son aportes muy significativos, por ejemplo, entre el río Congo en África y el río Amazonas en Sudamérica, se genera una gran cantidad o unos grandes aportes al Atlántico que son una contribución importante para la producción de todo este océano, al menos en su parte sur. Lo que observan aquí, déjenme poner el puntero, aquí en el agua es lo que se denomina la pluma del río, que representa toda el agua que va liberando y su incidencia en el espacio. Obviamente, cuando los compuestos del río llegan al mar, tienden a
diluirse y su concentración entonces tiende a disminuir, excepto obviamente cuando llegamos a sitios, ¿no?, que son confinados, que tienen un tiempo de residencia del agua muy grande. Esto lo veremos posteriormente. Esta pluma tiene efectos en la salinidad, en aportes o niveles de nutrientes, en la temperatura. Entonces incide en las propiedades físicas del océano, en las propiedades químicas, etc. En este esquema pues se ve esta parte de entrada por meteorización o por erosión de distintos compuestos del continente. Cuando llegan al mar, obviamente, hay un montón de otros procesos que formarán parte del transporte y circulación de compuestos en el medio marino. Aunque aquí veamos en la izquierda unas manchas como de sedimentos o de tierra, los ríos o las caudales superficiales pueden llevar o llevan muchos tipos de elementos, ¿no? Pueden ser de mayor o menor tamaño, de estar en suspensión en forma de partículas, de estar disueltos, pueden ser elementos de mayor tamaño que pueden estar flotando. Todos estos pueden llegar al mar y serán procesados de distintas maneras. El transporte superficial varía sobre todo de acuerdo con la precipitación. Como vemos aquí en la imagen, vemos que hay una coincidencia. Esto es del río, un río que hay en Nepal, no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Y observamos cómo hay una coincidencia muy grande entre lo que sería la precipitación, marcada con las barras azules, y el flujo o el caudal del río. En épocas de mayor precipitación hay un mayor caudal, por tanto hay un mayor aporte de compuestos al medio marino. Esto es importante sobre todo si pensamos en cómo son las características climáticas de nuestro sitio de estudio. Si es una zona con una estacionalidad marcada, con una época de sequía marcada y de lluvias marcadas, tendremos una estacionalidad en los aportes de agua. Si hay lluvia todo el año, podemos pensar que este río está aportando durante todo el año, en una forma más o menos constante, una cantidad de compuestos al medio. Entonces, cuando piensen en sus zonas de estudio, en sus ambientes, tengan en cuenta estos aspectos. Por otro lado, también puede ocurrir que el pico de descargas, que está marcado en esta imagen de la derecha, o de precipitación, perdón, el pico de precipitación y el pico de descarga del río no sean simultáneos, sino que haya un retraso en la descarga del río. ¿Por qué? Porque puede ser que la fuente de agua que carga ese río esté lejana, o primero haya que recargar el río después de una época de seca, hasta que esto se vea reflejado en el aporte que hay del río al mar en la desembocadura de este río. A veces los aportes o los flujos horizontales o advectivos de materia desde el continente, de compuestos, no se producen por la superficie terrestre, por lo que sería el fenómeno de escorrentía, sino que se producen por debajo de la superficie de la Tierra, a través de esta circulación subterránea, en lo que serían las aguas que encontramos debajo de la superficie terrestre, que ocupan los poros y fisuras de las rocas sólidas.
o del suelo. Estas aguas subterráneas circulan desde el continente hacia la zona costera, sea el mar o los distintos ecosistemas costeros, y descarga por debajo de lo que sería la zona emergida. Se descarga por lo que ya consideramos lecho marino, y aunque existen muchos agentes que pueden provocar estas descargas, hay una característica típica que es que presentan flujos relativamente bajos. Sin embargo, como tienen lugar en superficies amplias, el flujo general o global que conllevan es significativo. En su circulación, estas aguas subterráneas interactúan con el suelo, con la roca, ¿no?, con los distintos componentes del suelo, lo que aumenta sustancialmente las concentraciones de nutrientes que llevan, de carbono, de metales, etc. Entonces, los aportes de agua subterránea son fuente de componentes biogeoquímicamente importantes a la zona costera. Un caso muy particular y que supongo que todos ya tienen presente es lo que sería la península de Yucatán, que presenta estos suelos muy permeables, de suelos kársticos, ¿no? Y aquí lo que no tenemos es transporte superficial, ¿no? En la península de Yucatán no hay ríos tal como los conocemos, así ríos superficiales, sino lo que hay es el transporte de agua por debajo de la superficie a través de estas rocas muy permeables. Estos procesos de descarga de agua subterránea no los tienen que imaginar solo a través de fuentes puntuales como serían ojos de agua que son muy claros, ¿no? Este agua subterránea puede permear a través del sedimento y salir de forma difusa a la superficie de este. Una vez salga del sedimento y entre al medio marino, entrará en contacto con el agua del lugar y se crearán, ¿no?, las interacciones y procesos de mezcla y estratificación según las condiciones que se encuentren en el lugar donde salga este agua. El documento de Burnett et al. De 2003, de Burnett y colaboradores, hace una revisión bastante exhaustiva y clara de este proceso de entradas de agua subterránea, su interacción con el entorno, etc. Entonces, por si alguien está particularmente interesado, lo puede revisar. En su circulación horizontal, los flujos de agua continental, ya sean superficiales o subterráneos, arrastran o son influenciados por aportes del territorio por el que pasan, ¿no? Ya sea que entre materiales al cauce de un río o haya materiales que se infiltren por el suelo y pasen a formar parte de estas aguas subterráneas. Esto conlleva que cuando al final sean liberados al medio marino, acarreen, traigan, ¿no?, todos los materiales de todas las zonas por las que han circulado o han pasado, ¿no? Entonces, a esto se le denomina fuentes difusas. Y cuando hablamos de contaminantes, la contaminación difusa es esta contaminación cuyas fuentes no se pueden localizar en un solo punto de descarga. Obviamente el manejo de esta contaminación difusa es mucho más complejo
que si tenemos una fuente puntual, que sería una descarga de agentes contaminantes. Pueden imaginarse desde aguas residuales, aguas de desecho, hasta metales, compuestos radiactivos, ¿no? Que se vierten al mar por un tubo, una alcantarilla, una vía localizada, ¿no? Es mucho más fácil controlar una entrada de una vía localizada que el agua que de alguna forma se infiltra y llega ya sea a las aguas subterráneas o a las aguas superficiales. Las aguas subterráneas finalmente, ¿no? Parece algo más o menos, podríamos pensar que es un fenómeno extraño. No, bueno, el aporte, ¿no? que llevan al mar es bastante considerable. Como ven, es prácticamente el mismo que el de los ríos. En esta tabla se valora como aportes de calcio. Se podría reflejar con otros parámetros, ¿no? Pero bueno, los aportes son considerables. ¿Por qué? Porque no podemos pensar solamente en estos ríos subterráneos puntuales, sino en toda el agua que se ha infiltrado bajo el suelo, de alguna manera se dirige hacia la costa y ahí es liberado de forma difusa con caudales bajos, ¿no? Tal vez ponemos la mano y no sentimos una presión de que está saliendo agua, ¿no? Pero en zonas amplias. Esto solo tiene como requisito que el suelo sea permeable. Existen distintos factores que influyen, ¿no? en la cantidad y la naturaleza de las aguas subterráneas que llegan al mar. Obviamente, la permeabilidad del suelo es el principal requisito para que esto pueda ocurrir. Cuando este requisito se cumple, claro, el grado de permeabilidad afectará, igual que todo lo que afecta a la infiltración de agua en el suelo, que les mencioné en el ciclo hidrológico, pero también las dinámicas del medio marino pueden afectar a los aportes de aguas subterráneas. Por ejemplo, las mareas. El rango de marea o la amplitud de la marea provocará variaciones en la liberación de aguas subterráneas al medio marino. Cuando la marea es alta, ¿qué hace? Empuja, ¿no? Agua hacia el interior y aparte de que sube el nivel, tenemos mayor presión en la interfaz suelo-medio marino, ¿no? Entonces, la fuerza, bueno, el agua que quiere salir por aquí, ¿no? Encuentra una barrera de mayor presión con marea alta. Con marea baja, el agua encuentra una barrera menos fuerte y puede ser más liberada. Entonces pueden existir variaciones diarias ligadas a la marea en los aportes de agua subterránea. Además, obviamente, la precipitación, ¿no? es crítica. Este año, que aquí en Yucatán tenemos tanta precipitación y que dicen que el acuífero está desbordado, no sé si han visto algún video por ahí, pero si ven cómo sale el agua hacia la costa, por sitios puntuales, obviamente, ¿no? Verían que es un montón, ¿no? Porque está muy lleno. Hay mucha circulación, mucho flujo hacia el continente. ¿Sí? Entonces, los fenómenos o procesos oceanográficos físicos que ejerzan presión permanente o temporal sobre la costa
modulan, ¿no?, el flujo de agua subterránea hacia el medio marino. De hecho, puede ser que haya una entrada de agua salina a algunas zonas o hasta un punto del acuífero en la horizontal en épocas donde el contenido de agua del acuífero sea bajo. Y se pueden salinizar estos suelos de las zonas costeras. Entonces son dos flujos que se tienen que encontrar y la fuerza con que empuje cada uno, la presión que ejerza cada uno, muchas veces, bueno, por esta parte terrestre ligada a su caudal, la cantidad de agua que haya, ¿no?, modulará cómo es, ¿no?, el intercambio, si hacia el exterior o hacia el interior. La última fuente externa que les voy a mencionar son las fuentes hidrotermales, que aportan compuestos desde debajo de la corteza del manto terrestre, del manto del planeta. En zonas de expansión del piso oceánico, en dorsales oceánicas y en menor grado en algunas cuencas de Trasarco asociadas a zonas de subducción, se liberan elementos del manto que llevan muchos minerales y metano. Este agua rica en minerales y metano constituye un aporte sustancial al medio marino en zonas normalmente profundas, no hay fuentes hidrotermales costeras de forma tan común. Y lo que ha revelado es que aparte, ¿no?, esto un poquito aparte, son sitios donde hay productividad primaria o producción primaria, pero en vez de ser fotosintética, es quimiosintética. ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos, en vez de usar la energía de la luz, utilizan energía química. Entonces estas fuentes hidrotermales constituyen como unos oasis de producción en el océano profundo, ¿no? De aquí se han detectado un montón de metabolismos, ¿no?, de bacterias quimiosintéticas o bacterias que pueden usar azufre y que pueden vivir a altísimas temperaturas y a partir de compuestos inorgánicos generan materia orgánica sin necesitar la energía de la luz. Y así se liberan muchos metales como hierro, manganeso, bario, etc. Y también hay una liberación sustancial de gas metano que tiene un alto potencial como de efecto invernadero, como gas de efecto invernadero. Estas fuentes no afectan tanto a la zona costera, pero es interesante que al menos sepan un poquito lo que son, ¿no? Aquí les voy a poner un video